Hola, mi nombre es Walter Guamanianampa, soy ingeniero forestal, soy un especialista de la Dirección General de Diversidad Biológica y en estos momentos estoy coordinando el área temática de ecosistemas. Vamos a conversar sobre esta primera parte sobre lo que es ecosistema. Como ustedes saben, es un término técnico y fue acuñado en los años 30 en Inglaterra por el botánico inglés Roy Clapham. Pero existe actualmente todo un desarrollo del tema, por lo tanto, ustedes pueden ver en la bibliografía muchísimas definiciones de ecosistemas. Yo he puesto solamente dos, ustedes lo pueden ver. Y, por ejemplo, una definición muy simple está indicada ahí, indica que los ecosistemas son sistemas complejos, como un bosque, el río, el lago. Eso lo entiende todas las personas. Y dentro de ellos tenemos elementos físicos, que los técnicos llaman biotopo, y también tenemos elementos biológicos, ¿no?, que los técnicos llaman biocenosis o comunidad de organismos. Pero también hay otras definiciones mucho más complejas. Por ejemplo, si ustedes pueden ver abajo la definición de Odum, que es un ecólogo muy reconocido, que es una definición mucho más desarrollada, ¿no?, y para científicos, ¿no? Indica él que es toda unidad que incluye todos los organismos, es decir, la comunidad, en una zona determinada, interactuando con el entorno físico de tal forma que un flujo de energía conduce a una estructura trófica claramente definida. Hay diversidad biótica y hay ciclo de materiales, es decir, hay todo un intercambio de materiales entre las partes vivientes y no vivientes. Todo esto que está dentro de un sistema se denomina ecosistema. Como ustedes pueden ver, es una definición mucho más compleja, pero ambas son válidas, y así como estas, existen muchas otras en la bibliografía. Para el caso de nosotros y para el caso de las personas que se dedican a la gestión de ecosistemas o gestión de recursos naturales, hemos tenido que hacer una pequeña revisión bibliográfica y optar por alguna otra definición. Por ejemplo, esta. Y esta es la que es una definición ampliamente aceptada y se adecua muy fácilmente a las necesidades de la gestión de la diversidad biológica y de los recursos naturales. Vamos a leer esta que está en el artículo 2 de la Convención de Diversidad Biológica, que dice lo siguiente: por ecosistema se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, es decir, que en ese espacio tenemos todo tipo de plantas, ¿no? Después animales, lo que llamamos fauna, y microorganismos. Y existe también un medio no viviente con el cual interactúan todos. Toda esta interacción se da en un espacio que denomina la convención como unidad funcional. Esta definición es muy simple, práctica y incluye este término que llamamos unidad funcional y que nos va a permitir a todos nosotros a poder hacer gestión de ecosistemas, ¿no? Y esto creo que es importante. Es la única definición que tiene este término, unidad funcional. Y esto es importante para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales y para los gestores de ecosistemas, ¿no? Bien. La Convención también nos indica otros elementos importantes con respecto a la definición de ecosistema. Por ejemplo, nos indica que el ecosistema puede darse a cualquier nivel de escala, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de un ecosistema muy grande como el bosque tropical, podemos hablar de otro ecosistema que tiene una extensión mediana, digamos, como los pastizales altoandinos, y también podemos hablar de un ecosistema mucho más pequeño, que puede ser un bosque relicto de Quenya. Todos estos espacios denominados ecosistemas pueden ser trabajados a distinta escala. Ahora, la escala de análisis y de acción se debe determinar en función del problema. Y quien define el problema es la sociedad, somos nosotros. Esto está indicado muy claramente en el documento de enfoque por ecosistemas, ¿no? Por lo tanto, nosotros decidimos qué nivel de ecosistema vamos a estudiar. Es bien importante esto para los gestores en las regiones o a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que tenemos que tener una visión en diversos niveles. Nosotros podemos ver a nivel nacional, podemos ver a nivel regional o a nivel local. En todos los casos podemos trabajar ecosistemas. Ahora bien, tenemos que diferenciar lo siguiente. Existe otro término que también tenemos que nosotros definir, que es hábitat. Se entiende como hábitat a un lugar o un tipo de ambiente en el cual vive una especie o una población de esa especie. No es lo mismo hábitat que ecosistema. Eso es importante para la gestión. Por lo tanto, cuando uno tiene un hábitat,
tiene que relacionarlo estrictamente a la especie. Y ustedes saben que la especie se mueve. Puede vivir en un ecosistema o en varios ecosistemas. O solamente un hábitat muy reducido, que es dentro de un solo ecosistema. Esto tiene que estar muy claro para todos los gestores, ¿no? Ecosistema es una cosa y hábitat es otra definición. Asimismo, es importante dar algunas acotaciones para los gestores, ¿no? Porque cuando uno habla de ecosistema tiene que tener en cuenta algunos aspectos. Un primer aspecto es que cuando uno está mencionando ecosistemas, inmediatamente tiene que pensar que es un espacio. No es una especie, no es un recurso natural, es un espacio. Y en ese espacio, como hemos indicado, existen muchas cosas. Y este espacio es complejo y dinámico. Y tiene también funciones, y tiene servicios. Por lo tanto, es importante esta diferenciación para el caso de los gestores. No es lo mismo gestionar un espacio que gestionar una especie o una población. Ahora, para el caso práctico de la cartografía, para el caso de la fotointerpretación con imágenes satélite o fotografías aéreas, los ecosistemas los vemos como unos pequeños espacios, ¿no? O polígonos o parches, como lo llaman los técnicos, que se pueden delimitar. Y esto es importante porque nos permite hacer cartografía de los ecosistemas. Una especie no se aprecia en una imagen satélite. Lo podemos intuir por otros elementos, pero un ecosistema sí, por sus características, sea tonalidad, colores. Se puede ver en una imagen o en una foto aérea. Otro punto importante a tomar en cuenta es que físicamente los ecosistemas se ubican en un territorio. Los ecosistemas no están en el aire, están en un territorio. Son parte del territorio, por lo tanto el manejo territorial considera a los ecosistemas dentro de ella. Y finalmente, para el tema social, es que en estos espacios tenemos personas, tenemos ciudadanos, es decir, personas con derechos. Esto es importante cuando uno quiere hacer gestión. Y un aspecto final que tienen que tener todos en cuenta, que en el territorio tenemos una cantidad muy grande de ecosistemas. Y esto se ve como un mosaico. Podemos tener un gran espacio, que son los grandes espacios geográficos, podemos llamarlos también ecosistemas mayores, de diferentes tamaños, diferentes formas, incluso tonalidades, y incluso hay ecosistemas unos dentro de otros. Depende de la escala para trabajarlos, ¿no? Entonces tenemos un mosaico y tenemos que trabajar ese mosaico. Bien, hasta aquí tenemos la primera parte, que es la parte de definiciones, que debe quedar claro para los gestores. Vamos a ver un poquito ahora sobre los ecosistemas en el Perú. No tenemos actualmente un inventario nacional, ¿cierto? Pero sí tenemos ya estudios parciales que nos dan una idea de cuántos ecosistemas tenemos, cuáles son. Y voy a solamente mencionar algunos de los principales, ¿no? Pero dividimos el territorio en dos partes muy claras. El ámbito continental, que ustedes ven al lado derecho, y ahí tenemos varios ecosistemas. El principal ecosistema peruano es el bosque tropical. El bosque en general, en sus diferentes, digamos, tipos. Bosque tropical, que es el más grande, el bosque seco, que está en la costa norte peruana. Y luego vendrían otros ecosistemas que son de menor extensión, como los desiertos, las tierras semiáridas, los páramos, las jalcas, incluso las bahías, las islas, los humedales, que es un ecosistema muy importante y que tiene también diferentes tipos, los bosques de neblina y los bosques de relicto. Eso es en el lado continental. Pero también sabemos de que tenemos un ámbito marino, y ahí también hay otros ecosistemas, que es importante tenerlos en cuenta. Los corales, por ejemplo, las praderas, los bosques de algas, y otros que están dentro del ámbito marino, por ejemplo las bahías o las islas pequeñas. Las bahías tienen incluso un lado continental y un lado marino. Toda esta cantidad de ecosistemas se distribuye en el país como un mosaico. Pero sabemos que también hay otros ecosistemas más que no los he mencionado. Pero como parte del inventario nacional se van a identificar y se van a tener que delimitar. Bien, aquí tenemos entonces todo un bagaje de conceptos importantes en cuanto a ecosistemas para después entrar al tema de la gestión de ecosistemas. Continuando un poco sobre el conocimiento de los ecosistemas en el Perú,
quería compartirle a ustedes solamente unos datos muy generales, todavía preliminares, con respecto a algunos de los ecosistemas que nosotros consideramos como ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el bosque. El bosque peruano tiene a nivel marco tres grandes tipos de bosque. Bosques amazónicos, bosques secos interandinos y bosques relictos andinos. La gran característica fisonómica de estos bosques es que tienen una predominancia de cobertura arbórea. Hay un estudio publicado en el 2012 en el Ministerio del Ambiente que da una idea de la cartografía de la extensión. Por ejemplo, habla de que los bosques amazónicos tienen una extensión de 68.961.682 hectáreas, ¿no? Es el ecosistema más grande continental que tiene el país, ¿no? Y luego los bosques secos o interandinos, un poco más de 4 millones, y los bosques relictos, un poco más de 200.000 hectáreas, ¿no? Un ecosistema pequeño, uno de los más pequeños que tenemos es los manglares. Y los manglares están ubicados en el norte de Perú y solo tenemos 5.870 hectáreas de acuerdo a este mapa de cobertura vegetal. Como ustedes verán, este es un ecosistema muy singular que tiene que ser muy cuidado porque solo existen en solo dos lugares, Tumbes y Piura, ¿no? Seguimos en otro ecosistema también característico que está ubicado en la costa peruana, que son las lomas costeras, ¿no? Estos se desarrollan a lo largo de la costa peruana y viven porque captan agua atmosférica. Si no hubiera esa característica, no existirían estos parches húmedos ubicados en las laderas de la cordillera hacia el lado occidental. Bueno, actualmente se usa para pastoreo, ya no tanto como antes, y algunos tienen, digamos, un uso turístico, ¿no? Se ha estimado que hay más o menos 285.000 hectáreas de lomas costeras. Y tenemos uno de los ecosistemas casi olvidados del Perú, ¿no? Que son las islas. Muy pocos pensamos en las islas. Las islas están distribuidas en el ámbito marino. No tenemos una lista oficial de islas, pero es importante. En el caso peruano tiene una fauna muy singular. Por ejemplo, los lobos marinos, ¿no? Gran variedad de aves, y también tiene importancia económica porque son reservas de guano de isla. Así como hemos visto estos 4 grandes ecosistemas, ahí existen otros más, ¿no? Que van a tener que ser desarrollados. Hay información, solamente quería poner como ejemplo estos 4. Y finalmente, un quinto ecosistema muy importante en el país, que son los humedales. Ustedes pueden ver el mapa. Este mapa es solamente un avance cartográfico que yo quiero compartir con ustedes. Ha sido elaborado por el MINAM y la ANA, es decir, el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua del 2012. Es un barrido nacional, pero que ya está publicado en la Estrategia Nacional de Humedales. Se toma como referencia, pero siempre considerando la escala. En este estudio cartográfico ya se indica, por ejemplo, para el caso de humedales, 4 tipos de humedales y hacen un total de casi 8 millones de hectáreas de humedales en el país. Y como ustedes pueden ver también en el mapa, se concentran principalmente en la zona amazónica, en el departamento de Loreto, ¿no? Estos son datos iniciales. Como indicaba hace un momento, necesitamos un estudio, un inventario nacional de ecosistemas, que también ya ha sido planificado para el 2021, ¿no? Va a ser un trabajo arduo y creo que va a ser muy importante para el país tener un mapa, un inventario nacional de humedales, ¿no? Estas son información técnica que vamos a compartir con ustedes y va a servir de base un poco para tomar decisiones de gestión y para políticas públicas para ecosistemas. Un punto que también hay que tener en cuenta y está escrito en la bibliografía y todos lo sabemos es la importancia que tienen los ecosistemas para el país y para la población. Siempre se han preguntado por qué son importantes los ecosistemas. Y la respuesta es, son importantes porque dan servicios ecosistémicos. Es el término técnico que se está usando actualmente. Y los servicios ecosistémicos no son más que los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Es decir, todo aquello que nos beneficia y sale de estos espacios, de estos ecosistemas o paisajes, son denominados servicios ecosistémicos. Y de acuerdo a los estudios se ha podido definir 4 tipos o 4 servicios, ¿no? Los primeros son los servicios de provisión,
¿Y estos servicios de provisión a qué se refieren? Se refieren exclusivamente a los alimentos, por ejemplo, al agua, a la madera, todo lo físico que sale de estos ecosistemas, los recursos naturales que salen de estos ecosistemas, ¿no? Después tenemos los servicios de regulación. En estos servicios, por ejemplo, los ecosistemas participan en la regulación del clima, que beneficia al hombre. También nos defienden contra las inundaciones, ¿no? Incluso regulan enfermedades y también tienen mucho que ver con la calidad de agua, por ejemplo, en el caso de las lagunas, ¿no? Tienen un gran poder de depuración. Otros servicios importantes son los servicios culturales, tales como los beneficios en aspectos recreativos, estéticos y espirituales. Para el caso del Perú, y los gobiernos regionales lo saben, hay ecosistemas importantes que tienen servicios espirituales que en estos momentos tienen una gran importancia. Por ejemplo, las montañas. Hay fiestas en montañas y hay mucho respeto por las montañas, por ejemplo. Las montañas son hasta ahora los apos tutelares en muchos pueblos, ¿no? Entonces, tiene relación con los servicios culturales de los ecosistemas. Finalmente, los servicios de apoyo. Estos servicios de apoyo tienen la particularidad que no benefician directamente al ser humano o a las personas, pero son importantes porque permiten a los otros servicios ecosistémicos a existir. Por ejemplo, la formación del suelo, la polinización y el ciclo de nutrientes, por ejemplo, ¿no? Como ven, estos 4 tipos de servicios sustentan la importancia de los ecosistemas para los países y para las poblaciones. Hay que tener en cuenta que todas las sociedades del mundo se han desarrollado sobre ecosistemas, ¿no? Han tenido que intervenir ecosistemas y han tenido que proteger y conservar también ecosistemas, ¿no? Entonces, hay una relación estrecha en el desarrollo de las poblaciones y los ecosistemas del mundo. Bien, hasta aquí hemos acabado esta segunda parte y vamos a empezar la tercera parte, que es un tema muy importante, que es la gestión de ecosistemas. Para hablar de gestión de ecosistemas, tenemos que definir primero qué es gestión. Si uno va al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y revisa esta palabra, uno encuentra que significa administración. Es decir, la gestión es un sinónimo de administración. Pero para el caso nuestro, que vamos a hablar de la gestión de recursos naturales, ecosistemas o diversidad biológica, es mucho más que una administración, digamos, normal o simple. Es algo más, es un poco más complejo. Para ello vamos nosotros a la norma peruana. La norma peruana es interesante porque en la Ley General del Ambiente, que es la Ley 26.811, existe el artículo 13.1. Ahí se define qué es gestión ambiental. Y si uno le da una lectura, digamos, detallada de lo que indica esta definición, puede encontrar claramente el significado de la gestión. Por ejemplo, en una primera parte se indica que es un proceso permanente y continuo constituido por el conjunto estructurado de principios, normas, técnicas, procesos y actividades. En esta primera parte se reconoce que la gestión es un proceso. Esta palabra es clave para entender, es un proceso. En un segundo párrafo se habla de que está orientado a administrar intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental. Para el caso de nosotros sería con lo relacionado al tema ecosistemas. Aquí debemos entender entonces que este proceso permanente y continuo se orienta a administrar intereses, expectativas y recursos. La pregunta es, ¿quién tiene intereses? ¿Quién tiene expectativas? Son los seres humanos. Por lo tanto, cuando uno habla de gestión, está hablando de un tema de relación, un tema de interacción, un tema de concordancia de intereses y expectativas de las personas, de la sociedad, de las instituciones con respecto a algo. Todo ello se hace para alcanzar una mejor calidad de vida, un desarrollo integral y el desarrollo de actividades económicas y la conservación del patrimonio. Como ustedes ven, por lo tanto, la gestión ambiental es una actividad humana. No es lo mismo decir ecosistema que decir gestión de ecosistemas. La gestión de ecosistemas es una actividad humana en la cual concordamos, conversamos, dialogamos para administrar nuestros intereses, nuestras expectativas y lograr justamente el desarrollo integral y la conservación del patrimonio. Queremos que esto quede claro, porque no hay que confundir lo que es gestión de ecosistemas con los ecosistemas per se. ¿Cómo hacer esta gestión en un territorio tan diverso? Ustedes pueden ver, por ejemplo,
una imagen de la sierra o una imagen de la selva. Y ahí ven claramente que estamos viendo un paisaje muy diverso, muy complejo, muchas tonalidades, muchos trazos. Y esto es dinámico. ¿Qué hacer? Para hacer gestión tenemos que tener algunas pautas. Y estas pautas las dan, por ejemplo, ya las normas y las políticas. Vamos a hablar un poco primero de las políticas. ¿Tenemos un marco político para ecosistemas específico? No tenemos un marco político. Tenemos un marco nacional del ambiente, que es un marco que abarca toda la diversidad biológica. Pero es interesante cuando uno lee la Política Nacional del Ambiente, y esto es importante que lo lean los gestores, que el objetivo, que es, digamos, el primer párrafo de la Política Nacional del Ambiente, dice que el objetivo de la política nacional es mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables. ¿Esto qué nos indica? Que si no mantenemos ecosistemas saludables, está en riesgo nuestra calidad de vida. Esto está en las primeras líneas del objetivo de la Política Nacional del Ambiente y debe ser tomado en cuenta. Luego ya en el texto mismo tenemos el eje de política número 1, relacionado a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica. Y tenemos un objetivo 1, que dice conservar y aprovechar sosteniblemente la diversidad biológica. Como sabemos por concepto, la diversidad biológica es la diversidad de ecosistemas, la diversidad de especies y la diversidad genética. Y tenemos un objetivo 6, que es mucho más directo a ecosistemas, que nos indica que el gran objetivo es lograr la gestión integrada y sostenible de los ecosistemas frágiles, incluyendo los bosques húmedos tropicales. Como ustedes ven, la política nacionalmente nos da un marco, nos da un derrotero. El objetivo es lograr la gestión integrada y sostenible de estos ecosistemas. Tenemos que hablar también ahora del marco normativo. El marco normativo es un marco muy general. No existe un marco normativo específico para ecosistemas. Esto lo sabemos, sin embargo, cuando uno hace una revisión de las normas, vemos de que hay artículos relacionados a ecosistemas y que están dentro de estas normas. ¿En qué normas están estos artículos, ¿no? En primer lugar, está en la Ley General del Ambiente. La Ley General del Ambiente es un hito en la historia ambiental del país y dentro de ella tenemos ya un articulado muy interesante en diversidad biológica y dentro de ellos tenemos algunos artículos sobre ecosistemas. Tenemos como antecedente también las normas sobre diversidad biológica. Hay una ley relacionada a diversidad biológica, hay un reglamento aprobado ya de muchos años que también tiene algunos artículos con el tema de ecosistemas. Y finalmente las normas del Ministerio del Ambiente, que también ya entra incluso en el tema de las funciones, habla de las funciones del Ministerio del Ambiente con respecto a ecosistemas. Paralelamente o complementariamente tenemos normas en áreas naturales protegidas que también se relacionan a ecosistemas. Y últimamente tenemos una institución nueva, que es el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, que también tiene artículos relacionados a ecosistemas. Y tenemos también normas sectoriales. El Servicio Forestal tiene normas que tangencialmente toca ecosistemas. La Autoridad Nacional del Agua también tiene esas normas, la Ley de Recursos Hídricos, por ejemplo, la Estrategia de Recursos Hídricos y otros instrumentos, y también el Ministerio de la Producción. Vamos a hacer un repaso rápido de algunas normas que tocan el tema de ecosistemas y nos dan pautas para la gestión. Por ejemplo, en la Ley General del Ambiente, que es lo más importante, el artículo 20, ¿no? Que es un artículo relacionado a planificación y ordenamiento territorial. Fíjense el nivel que le están dando a los ecosistemas. Lo insertan dentro de objetivos de planificación y ordenamiento territorial. Y en el literal E indica que debemos promover la protección, recuperación y rehabilitación de los ecosistemas degradados y frágiles. Luego tenemos que ir al artículo 97, que es un artículo relacionado a alineamientos de políticas para la diversidad biológica. Hay dos literales importantes, el literal A, que indica que la política de diversidad biológica se rige, ¿no?,
por lineamientos de conservación de la diversidad de ecosistemas, de especies y genes. Es decir, no hay política de diversidad biológica si no se toma en consideración la conservación de estos tres componentes de la diversidad biológica. Asimismo, el mantenimiento de los procesos ecológicos. Y es importante aquí el literal L, que nos dice que la gestión de ecosistemas, y eso fíjese bien, también está relacionado al fomento de la inversión pública y privada en la conservación y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas frágiles. No está hablando, como ustedes se darán cuenta, netamente de una cuestión de protección o conservación, sino también un fomento de inversión pública, no solamente en conservación, sino en aprovechamiento sostenible, ¿no?, de los recursos naturales que están dentro de estos ecosistemas. Vamos después al artículo 98 de la Ley General del Ambiente, donde nos da una pauta de cómo debemos conservar los ecosistemas, qué debemos hacer cuando hablamos de conservación de ecosistemas. Y es una cosa muy clara. Tenemos que orientarnos a conservar los ciclos y procesos ecológicos de estos ecosistemas. Esto es muy importante. Y hay que prevenir estos procesos de fragmentación, por ejemplo, de los ecosistemas, ¿no?, por actividades antrópicas y de otro tipo. Y hay que dictar medidas también para evitar ello, dando una prioridad a los ecosistemas más frágiles o especiales. Luego hay que ver el artículo 99.1, donde si uno lee literalmente, es un artículo que va hacia el tema de la protección o conservación de los ecosistemas, ¿no? En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos singulares, ¿no? Este es un artículo que tiene un enfoque de conservación o protección. Vamos a ver ahora un artículo interesante porque hemos estado hablando de los ecosistemas frágiles. Y para ello tenemos el artículo 99 de la Ley General del Ambiente, que nos indica cuáles son los ecosistemas frágiles. Pero este artículo tiene una modificatoria en la Ley 29895, que adiciona dos ecosistemas frágiles más, páramos y jalcas. Entonces, en este artículo dice lo siguiente: los ecosistemas frágiles comprenden, y vamos a la modificatoria, y dice, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, páramos, jalcas, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relicto. Son 14 ecosistemas que están puestos en esta norma. Es una norma indicativa. Y esto también se ha desarrollado un poco y hay definiciones sobre ecosistema frágil. Hay 3 definiciones en 3 normas en la Política Nacional Forestal, en la Estrategia Nacional de Humedales y Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre. Y en todas ellas, o en la mayoría de ellas, siempre se indica que son los señalados en la Ley General del Ambiente. Por lo tanto, es una cuestión indicativa, digamos, en esta norma. Vamos a hacer un resumen en esta diapositiva que ustedes van a ver de lo que se puede hacer en los ecosistemas, en general o en los ecosistemas frágiles en particular. ¿Qué se puede hacer en los ecosistemas? En primer lugar, si ustedes ven en la parte izquierda superior, ahí en el artículo 20 dice: se puede promover la protección, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados y frágiles. Esto es una actividad que se puede hacer en estos ecosistemas, ¿no? Pero también, si continuamos, podemos ver que aquí podemos fomentar la inversión pública y privada, como habíamos dicho antes, en la conservación y aprovechamiento sostenible. Es decir, uno puede entrar a trabajar en los ecosistemas tranquilamente, de acuerdo a este artículo 97. Luego también podemos mantener sus procesos ecológicos, como indica el artículo 98, y también podemos tomar medidas de protección especial, que está indicado en el artículo 99.1 que vimos hace un momento. Y todo ello tiene un objetivo grande, que está en la Política Nacional del Ambiente, que tanto en ecosistemas frágiles, en bosques tropicales y en otros ecosistemas, debemos lograr su gestión integrada y sostenible. Como ustedes ven, es una visión amplia. Los ecosistemas frágiles no es solamente para protección, es una indicación para cierta prioridad, pero se tiene que gestionarlos y lograr su gestión integrada y sostenible. Es una visión que tenemos que mantener. Los ecosistemas están muy relacionados al desarrollo.
Vamos a ver un poquito la parte institucional. La parte institucional también está en relación a las normas. Las normas indican las competencias de las entidades. Y el Ministerio del Ambiente tiene una gran responsabilidad en el tema de ecosistemas. El Decreto Supremo número 007-2008, que es el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, en 2 artículos indica claramente la función del Ministerio con respecto a ecosistemas. El artículo 11 da una función al Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales y dice lo siguiente, que tiene que elaborar y coordinar la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica del Perú y su desarrollo estratégico, así como supervisar su implementación. Y luego indica en el literal de formular y liderar, ojo, y supervisar la política, planes, estrategias e instrumentos para la gestión de ecosistemas del país, priorizando los ecosistemas frágiles. Como ustedes pueden ver aquí, ¿qué es lo que hay que hacer con los ecosistemas? Es dar grandes lineamientos, ¿no? Estrategias, instrumentos para una gestión adecuada. Esto es complementario a toda la normatividad relacionada al aprovechamiento sostenible de recursos naturales que llegan incluso al tema de derechos de uso. En el caso de ecosistemas, son los grandes planes, estrategias e instrumentos. Y esto tiene que ser complementario como lo veremos después. Esta función del Viceministerio también se indica en la Dirección General de Diversidad Biológica en el literal C del artículo 35, donde dice formular, conducir y supervisar la política, planes, estrategias e instrumentos para la gestión de los ecosistemas del país. Habla de todos los ecosistemas del país. Y continúa indicando especialmente los ecosistemas frágiles, una cierta priorización de esos 14 ecosistemas que hemos visto. Pero la función es para todos los ecosistemas del país. Finalmente indica una tarea puntual que es elaborar la lista nacional de ecosistemas frágiles en el Perú para su aprobación sobre la base de listas sectoriales, es decir, de trabajos sectoriales, tanto de CERFOR o de otra entidad. Esta es un poco la gran responsabilidad que tiene el país por intermedio del Ministerio para dar los grandes lineamientos, estrategias y políticas para los ecosistemas del país en general y en particular también de los ecosistemas frágiles. Quiero finalizar esta parte de gestión con algunas diapositivas planteando algunos aspectos importantes para la gestión de estos espacios, ¿no? Hay algunos elementos en la norma que nos permiten darnos recomendaciones importantísimas. Por ejemplo, cuando uno gestiona un territorio, tiene que gestionarlo de una manera adecuada y teniendo en cuenta que tiene que haber armonía en la gestión. La Ley General del Ambiente, en el artículo 11 romanos, habla del principio de gobernanza ambiental. Si ustedes lo pueden leer, indica que el diseño y la aplicación de políticas públicas, y eso es lo que hacen las entidades públicas, se rigen por el principio de gobernanza ambiental, que conduce a la armonización de las políticas, instituciones, normas, procedimientos, herramientas e información de manera tal que sea posible una participación efectiva e integrada de los actores públicos y privados en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos sobre la base de responsabilidades claramente definidas, seguridad jurídica y transparencia. En general, lo que nos pide este artículo es que tiene que haber una armonización de las políticas, instrumentos y políticas. Y eso es importante porque cuando uno entra a trabajar gestión de ecosistemas, tiene que tener en cuenta otros elementos, ¿no? Otros aspectos, ¿no? Por eso que tiene que ser complementario a otros aspectos. Otro artículo importante es el artículo 93, que nos habla del enfoque ecosistémico. Aquí se indica que la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales deberá enfocarse de manera integral, evaluando científicamente el uso y protección de los recursos naturales, e identificando cómo afectan la capacidad de los ecosistemas para mantenerse y sostenerse en el tiempo, tanto en lo que respecta a los seres humanos y organismos vivos, como a los sistemas naturales existentes. Un tercer aspecto a tomar en cuenta, y esto creo que es muy interesante compartirlo con ustedes, es que en un territorio existen ecosistemas, recursos naturales y sobre ellos existen procesos, varios procesos. ¿Cómo gestionar ello de manera armónica? Voy a presentarles de manera gráfica esta situación. Y es una manera muy esquemática también. Tenemos un territorio. En cualquier parte uno ve
Uno viaja en avión y ve un territorio, es muy complejo. Uno ve ríos, montañas, ecosistemas ahí, campo de cultivo, etcétera, etcétera. Sobre ese territorio de ecosistemas, o sea, uno puede delimitar ecosistemas en este territorio. Cada ecosistema es una unidad funcional, puede ser un bosque, puede ser un bosque relicto, un bosque neblina, etcétera, etcétera. Pero también tenemos recursos naturales. Dentro de esos ecosistemas hay recursos naturales. Hay recursos forestal, flora, fauna, suelo, agua y también recursos no renovables. Debajo de ello puede haber minería, puede haber hidrocarburos. ¿Cómo trabajar de manera conjunta en ese territorio donde hay todas estas cosas? Y luego tenemos procesos. Tenemos procesos como el cambio climático y la desertificación y otros más. Todos importantes para el poblador local. Este es lo que se llama el trabajo complementario. Desde el lado de ecosistemas son los grandes lineamientos, las estrategias, las políticas. Y del lado de los recursos, que se trabaja a nivel sectorial, viene el derecho de uso, que puede llegar incluso al tema de concesiones, incluso infracciones y sanciones, relaciones contractuales. No hay una concesión de ecosistema, pero sí hay concesiones forestales y otro tipo de concesiones. Entonces son dos visiones que hay que armonizar y trabajar complementariamente. Nosotros desde la visión integral ecosistémica, los sectores de la visión de recursos. Estamos trabajando en los mismos espacios y hay que armonizar. Por lo tanto, es importante este trabajo complementario. Lo que yo denomino es una visión complementaria no conflictiva, ¿no? Y esto va también muy acorde con las competencias. Si se logra esta armonía, creo que podemos gestionar adecuadamente los espacios que hay en el territorio, ¿no? Es un gran reto. Y vamos a ver también otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando es gestión de ecosistemas. Es diferenciar bien lo que es un ecosistema y lo que es un instrumento de conservación, de protección u otro instrumento. No es lo mismo. En esta diapositiva quiero que me sigan porque es un poco complejo, he tratado de hacerlo más simple, para que vean ustedes cómo podemos trabajar de manera conjunta. En primer lugar, tenemos un territorio, siempre empezamos con el territorio. En el territorio tenemos ecosistemas, muchos tipos de ecosistemas, algunos tienen adjetivos, como el caso de ecosistemas frágiles, pero también hay ecosistemas degradados, en peligro, etc. Y otros ecosistemas, es la parte física, en la parte física del territorio tenemos ecosistemas, recursos naturales y procesos. Sobre ella hay población. Siempre tiene que haber población porque los ecosistemas se gestionan con población. Cuando nosotros queremos que partes de esos espacios de territorio que se llama ecosistema sean conservados, protegidos, tenemos instrumentos. Si nosotros queremos sacar un recurso natural de un ecosistema, tenemos otros instrumentos de aprovechamiento sostenible. Por lo tanto, de aquí, de esta base física, salen los recursos o los ecosistemas para ser gestionados. Entonces tenemos esto, tenemos por lo tanto que decidir si vamos a trabajar el lado de conservación y protección o nos vamos a aprovechamiento sostenible. Si vamos nosotros a trabajar a conservar espacios o ecosistemas o partes de ecosistemas o paisajes, tenemos todas esas posibilidades. Son instrumentos in situ que tienen enfoque de protección, de conservación, uso racional. Si yo quiero que un bosque sea conservado, puedo pensar en que sea área protegida, o de repente puedo ponerlo dentro de una reserva de biosfera o crear una reserva de biosfera, que es un reconocimiento internacional que también tiene responsabilidades de conservación. Si yo tengo una laguna y decidimos, por su gran importancia, por la gran cantidad de aves, que sea sitio Ramsar, pues iniciamos el proceso de designación de sitio Ramsar y lo pasamos a sitio Ramsar. Son posibilidades que tenemos. Y a nivel local, también están las áreas de conservación ambiental que manejan los municipios. O en todo caso podemos ir al sector forestal y un bosque podemos ponerlo a nivel de concesión de conservación. Son todas las posibilidades y estas posibilidades tienen que ser trabajadas en estos ámbitos ya reconocidos en la norma. Pero también si yo quiero sacar un recurso forestal de un bosque, no me van a dar una concesión de ecosistema. Lo que me van a dar es una concesión de ese recurso forestal que está en ese ecosistema. Por lo tanto, me dan un recurso para sacar
un recurso forestal maderable, por ejemplo, o un recurso forestal no maderable. Depende de lo que yo quiera sacar. Vamos por el lado de concesiones, ¿no? O sea, cuando yo quiero trabajar recursos, tengo un instrumento de apropiación sostenible, y cuando quiero trabajar un poco espacios para la conservación, voy hacia ese lado que en la diapositiva se ve de color verde, que son los instrumentos de protección, conservación, uso racional o reconocimiento, etc. También existen otros instrumentos. En el centro tenemos un cajoncito que dice otros, porque hay otros instrumentos que, si bien no tienen necesariamente el enfoque de conservación y protección, sí tienen una relación. Por ejemplo, paisajes culturales, o en el caso de la Autoridad Nacional del Agua, lo que se llama las cabeceras de cuenca, que es una delimitación de protección, pero enfocado al recurso hídrico. Es decir, existen otros instrumentos más, ¿no? Aparte de ello, tenemos instrumentos de protección para especies, que aquí no lo hemos tocado, ¿no? Estos instrumentos tienen un orden. Cada instrumento está bajo un ministerio o un sector. En el caso que ustedes ven allí, por ejemplo, áreas protegidas, reserva de biosfera y Ramsar, están en el Ministerio del Ambiente, en el sector medio ambiente. Áreas protegidas, reserva de biosfera, están con CERNAM. Los sitios Ramsar están con la Dirección General de Diversidad Biológica. Y luego tenemos, en el caso de las áreas de conservación ambiental, están a cargo de los gobiernos locales, ¿no? Cada uno tiene su sistema de gestión participativa. Y tenemos también las concesiones de conservación, que no son una gestión, digamos, participativa en sí, sino es una administración o gestión forestal manejado directamente por el CERFOR, ¿no? Ya no es la Dirección Forestal, es CERFOR en estos momentos. Luego vienen todos los otros sectores que tienen otro tipo de concesiones, y acá entraría incluso las concesiones no renovables, minería, petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otro tipo de concesión. Es un recurso. Cuando a un minero le dan un espacio y le dicen, vas a trabajar oro, le dan una concesión minera de oro, pues él va a sacar oro. Va al recurso. No le están dando todo el ecosistema para que haga una gestión. No, va al recurso. Bien, esto debe quedar claro para poder, digamos, trabajar la gestión de manera ordenada y complementaria, ¿no? Si vamos a trabajar temas de conservación y protección, vamos hacia el lado verde. Si vamos a trabajar recursos naturales, vamos por el lado que aquí está en un color gris claro, ¿no? Va instrumento de aprovechamiento sostenible. Lógicamente, este es un esquema general. Puede haber algunos instrumentos que son medios intermedios, ¿no? Finalmente, esta es una de las últimas diapositivas que quiero compartir con ustedes. Es que hay un reto de trabajar institucionalmente. Y estoy poniendo como ejemplo una laguna, por ejemplo. En una laguna, que es un ecosistema en el cual participan muchos sectores, se tiene que tener esta visión armónica de la gestión. Nosotros estamos, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Ambiente, arriba, fuera de la laguna porque estamos lejos. Entonces el Ministerio da grandes lineamientos de conservación, estrategias y políticas. A nivel más cercano a la laguna está el gobierno regional y el gobierno local. Ustedes lo pueden ver ahí en color verde. Y el gobierno local está mucho más cerca de las lagunas. Y esto va en relación a lo que nos indica el Convenio de Diversidad Biológica, que dice que la mejor gestión de ecosistemas se va a dar a nivel adecuado más bajo, es decir, al nivel adecuado más cercano al ecosistema. Entonces, estas instancias tienen una implicancia en el manejo. Pueden gestionar, pueden dar algún tipo de lineamientos también a ese nivel regional o local. Y al lado izquierdo ven ustedes, entran los sectores. Los sectores entran a trabajar los recursos que están en esa laguna. El CERFOR es responsable de las totoras que están en esa laguna, pero no es responsable del agua. Produce, que es el Ministerio de Producción, es encargado de todos los peces que están en esa laguna, el recurso hidrobiológico, pero Produce no es responsable del agua per se. Y finalmente la ANA, por ejemplo, entraría con la responsabilidad sobre el agua. Si se contamina el agua, la ANA es responsable de la contaminación de esa agua. Entonces, el trabajo armónico, por ejemplo, en un ecosistema es así. Hay que saber muy bien las competencias y trabajar de manera coordinada y complementaria. Y abajo he puesto a la población, porque la población es la que está viviendo constantemente y a veces toma decisiones e interviene y hace uso. Y en la mayoría de los casos es un buen aliado, ¿no? Yo creo que es importante esta relación estrecha para tener un trabajo institucional conjunto y complementario. Y todo ello con la población. Después también hay instituciones que están, digamos, relacionadas dependiendo de su ámbito de competencia. El CERNAM, ustedes lo pueden ver al lado derecho, es competente en el ámbito de las áreas protegidas.
Si una laguna está dentro de un área protegida, el CERNAM tiene responsabilidad directa sobre ella. Si la laguna está fuera de áreas protegidas, entran las demás instancias, tanto de gobierno y los sectores. Finalmente, hay actores que participan en la gestión, actores privados, públicos. Tenemos las ONGs, por ejemplo, que participan y hacen investigación, científicos, instituciones, universidades, etcétera, etcétera. Todos ellos participan en la gestión de ecosistemas. Este es un trabajo coordinado y es un reto trabajar así, pero creo que es la manera más adecuada. Hay un aspecto que no se debe olvidar cuando uno interviene o quiere tomar acciones en un ecosistema, que los ecosistemas tienen ciudadanos, ya lo decíamos. Por lo tanto, hay que sobreponerse a esta idea de que los ecosistemas no tienen personas, ciudadanos con derechos. Y aquí viene el tema que en muchos instrumentos a veces nos olvidamos un poco de este elemento importante y necesario, no se puede desligar, ¿no? Y aquí vuelvo a repetir el principio número 2 del enfoque por ecosistemas. La gestión debe estar descentralizada a nivel apropiado más bajo, o sea, con la gente que vive en el ecosistema. Entonces, esto es un recuerdo para todos los gestores de ecosistemas a todos los niveles. Y un tema que tiene ya implicancias incluso que puede llevar a un tipo de conflicto, que es el tema de la tenencia. Debemos tener en cuenta que los ecosistemas están ubicados en un territorio, en el territorio hay personas, ciudadanos con derechos, y parte de sus derechos es la tenencia de la tierra, ¿no? Por lo tanto, debemos preguntarnos dónde están los ecosistemas en el ámbito de esa tenencia. Hay 3 grandes ámbitos de tenencia. Los ecosistemas están en tierra del Estado, tierra del privado y tierras de comunidades. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cualquier modelo de intervención territorial, cualquier estrategia o cualquier actividad que nosotros hagamos en ecosistemas o en el territorio, tiene que tener un enfoque diferenciado. No es lo mismo entrar al territorio del Estado que a territorios de privados o territorio de comunidades. La estrategia debe ser diferenciada. Este tema es también muy importante. Finalmente, hay una tarea operativa con los ecosistemas, y especialmente con los ecosistemas frágiles. Es lo que denominamos hacer la lista de ecosistemas frágiles. Vamos a hablar sobre esto rápidamente. El Ministerio del Ambiente tiene la responsabilidad de hacer una lista nacional de ecosistemas frágiles, ¿no?, sobre la base de los trabajos sectoriales. Y lo dice muy claramente el artículo 35 del Decreto Supremo 007/2008 MINAM, que es el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Entonces el Ministerio tiene que tener esta función. Y tiene, por ejemplo, el apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego, en este caso el CERFOR, que también Decreto Supremo 018, que es el Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, indica en el artículo 130 que el CERFOR, en su ámbito, tiene que hacer y aprobar esta lista sectorial de ecosistemas frágiles, ¿no?, en concordancia con la normativa sobre la materia, es decir, teniendo en cuenta la Ley General del Ambiente y su modificatoria. Hay que hacer, por supuesto, aquí un estudio, etcétera, etcétera, para tener esta lista. Y dentro de estos ecosistemas, lo que hace CERFOR es establecer las condiciones de uso de los recursos forestales y fauna silvestre. Es decir, esa es la función de CERFOR, los recursos forestales y fauna silvestre. Bien, he puesto en esta diapositiva para que puedan ver los ecosistemas frágiles. Y tenemos ahí los 14, están ordenados, digamos, a nivel de escala, porque hay unos más grandes que otros. Y haciendo un ejercicio, hemos visto allí más o menos quiénes son los responsables. Para el caso de CERFOR están indicados 5 ecosistemas, ¿no? O sea, habría que saber cuántos bosques relictos tenemos, cuántos bosques de neblina tenemos, cuántos páramos tenemos, cuántas jalcas tenemos y cuántas lomas costeras tenemos, ¿no? Y para ello debemos tener el apoyo del CERFOR. Es parte de su responsabilidad. Es un trabajo básicamente operativo y técnico, ¿no? No tenemos actualmente en el país una lista de ese patrimonio. Y es increíble porque somos uno de los países que tiene una diversidad muy grande, ¿no? Bien, yo creo que con esto hemos acabado esta sesión. Solo me queda agradecer su paciencia.